Hola, queridísimos amigos. Me enfrento a mi artículo más difícil. ¿Cómo explicar que todo sucede por un bien mayor? La existencia del mal ha sido siempre lo más difícil de argumentar en la historia de la filosofía. Artículo de opinión. ¿Es bueno el colapso? ¿Es inevitable una recesión? Mantenga la calma interior. Aterrizaje forzoso de la economía. La cuestión no es qué, sino cuándo. Nos enfrentamos al final de una era. Los economistas creen que llegará este año. La inflación afectará a la mitad de la población. Los jubilados regresan al trabajo por la inflación. La estanflación es estancamiento, paro e inflación. Septiembre y diciembre son 2 puntos de colapso. Comenzamos. Es imposible comenzar un nuevo sistema sin que caiga el viejo. El cangrejo no se encuentra a sí mismo, sino que muda su concha de confinamiento. La supuesta inmortalidad del cangrejo se debe a que no camina de frente, sino de lado, porque es ladino, astuto, sagaz y taimado como los sombreros blancos. Los ogros superiores se han ido, y la gente se enojará mucho cuando conozca la verdad. Por eso es tan importante dejar de lado el materialismo y abrazar el colapso como un mal necesario para lograr un bien mayor. Se vuelven locos aquellos seres humanos que no son capaces de mantener la calma interior y de apartar la mirada de todo lo que se está disolviendo. No pasan a una existencia dimensional superior, sino que se quedan estancados en el caos. El mejor modo de avanzar es aceptar la verdad con desapego y tomarse la vida con filosofía. Si miras hacia atrás, te conviertes en una estatua de sal como la mujer de Lot. Según Benjamin Fulford, una mirada a la situación mundial deja muy claro que nos enfrentamos al final de una era. Incluso el Jerusalem Post admite esto ahora. Nos acercamos a la muerte del viejo sistema geopolítico y del orden mundial que se ha ido repitiendo desde la Edad Media. Parece que este ciclo de plagas, guerras y hambrunas será el último, y el nacimiento de un nuevo arreglo internacional devolverá el equilibrio de poder a Asia y África, que fueron los centros de riqueza mundial mucho antes de la Revolución Industrial. Demolición controlada. Se está desarrollando el derribo de un sistema de 6.000 años de antigüedad por lo menos, y está siendo expuesto en todo el mundo. Tanto los buenos como los malos están interesados en derribar el viejo sistema para llevar a cabo su proyecto respectivo, que es justo lo opuesto, aunque tenga un lenguaje parecido, porque el mal imita siempre al bien por falta de creatividad. Hay 2 puntos de colapso: septiembre y diciembre de 2022. Schwab está permitiendo órdenes de solo venta para opciones de trigo y maíz, y están en marcha contratos récord de derivados de oro. Hay alimentos bloqueados en los supermercados. Hay un número récord de conductores que se quedan sin gasolina en la carretera porque está muy cara. Necesitamos volver a coser este planeta con hilo de oro. Un colapso financiero ocurre cuando una economía sufre un choque traumático o una serie de choques provocados por el ser humano que causan una interrupción masiva en la actividad económica normal, lo que da lugar a consecuencias profundas y negativas para casi todos los participantes en la economía. Las crisis financieras no son un fenómeno natural, sino que más bien representan la acumulación de colosales errores humanos, bajo el principio de incertidumbre de Heisenberg y las matemáticas del caos que hacen que todo no sea tan perfecto. Entre comillas, la crisis es de tal calibre que si desconectáramos la respiración asistida monetaria, el colapso podría ser total, según Francisco Muñoz. Filosofía. El bien y el mal son conceptos relativos, cuando lo importante es el resultado final, aunque el fin no siempre justifica los medios. El bien es aquello que en sí mismo tiene el complemento de la perfección en su propio género.
o lo que es objeto de la voluntad, la cual se mueve por el bien. El mal es lo contrario al bien, lo que se aparta de lo lícito y honesto. El mal se usa a menudo para denotar una profunda inmoralidad. El mal también se ha descrito como una fuerza sobrenatural. Las definiciones del mal varían, al igual que el análisis de sus motivos. Sin embargo, los elementos que se asocian comúnmente con el mal implican un comportamiento desequilibrado que implica conveniencia, egoísmo, ignorancia o negligencia. En religión, ética, filosofía y psicología, el bien y el mal es una dicotomía muy común. En culturas con influencia religiosa abrahámica, el mal se percibe como el opuesto antagónico dualista del bien, en el que el bien debe prevalecer y el mal debe ser derrotado. Pero en culturas con influencia espiritual budista, tanto el bien como el mal se perciben como parte de una dualidad antagónica que se debe superar mediante el logro del vacío o suñata, en el sentido de reconocer que el bien y el mal son dos principios opuestos, pero no una realidad, vaciando la dualidad de ellos y logrando una unidad. Pero si el mal fuera ilusorio, sería una ilusión demasiado desagradable. Recesión. ¿Es inevitable una recesión? La cuestión no es si entraremos en recesión, sino cuándo. Y podría ser este año. Puede que aún no haya llegado la recesión, pero sí ha llegado la estanflación, es decir, estancamiento más inflación. Sin paños calientes, el Banco Internacional de Pagos apunta a la estanflación como el principal riesgo al que se enfrentan los bancos centrales. Deja pocas dudas que el aterrizaje de la economía será forzoso. La estanflación es una situación de estancamiento económico con aumento del paro y de la inflación. Cada vez son más los economistas que ven llegar un fantasma llamado recesión. 7 de cada 10 economistas creen que llegará este año o el próximo, según una encuesta. Gabriel Gasabe cree que a comienzos de 2023 estaremos frente a un proceso recesivo importante. Cree que se deberá a que llegará a su fin el proceso de auge ficticio impulsado por los gobiernos mediante una expansión monetaria. Se acabará el boom y sobrevendrá la depresión. Las cosas deben sincerarse, y esa sinceridad muchos economistas la llaman depresión, cuando en verdad es volver al orden natural de las cosas. El derroche de los estímulos económicos, los atascos en las cadenas de suministros por las restricciones de China y la guerra en Ucrania, entre otros factores, han disparado la inflación a niveles no vistos en décadas. Para atajarla, los bancos centrales recurren al manual de instrucciones y suben los tipos de interés, mientras que las bolsas reaccionan con caídas prolongadas que reflejan la poca fe que tienen los inversores en lo que se nos viene por delante. Noticias del desplome. Los jubilados están regresando al trabajo en medio de una inflación vertiginosa. A partir de marzo de 2022, se reincorporó alrededor del 3,2% de los trabajadores que se jubilaron hace un año. Robert Kiyosaki dice que la inflación afectará al 50% de la población. Goldman Sachs dice que el mercado de tasas subestima el riesgo de recesión. Aumenta la lista de países de mercados emergentes que enfrentan problemas de endeudamiento a medida que suben las tasas de interés, según la economista del Banco Mundial, Carmen Reinhardt. Entre comillas, nunca tantos han sido manipulados por tan pocos. Aldous Huxley. Apunta al cielo y obtendrás tierra. Apunta a la tierra y no obtendrás nada. C.S. Lewis. El llamado gran flash solar podría actuar como un gran pulso electromagnético y anular la nanotecnología en los cuerpos de los afectados. Mensajes encriptados, entre comillas. ¿Quién controla la narrativa? Menos de 3. Operadores activos.
no debería ser demasiado difícil tomar el control de la situación. Los pájaros están volando. ¿Qué sucede cuando los cazadores se convierten en cazados? ¿Cómo se comunica la narrativa a los medios? Dios tiene el control. Quienes te observan se pueden mover de pie y hacer lo correcto o sufrir las consecuencias en todo el mundo. Estamos en todas partes. Podemos verte respirar. Puedes correr, puedes esconderte, pero no puedes escapar de tus sueños. ¿Miedo a ir a dormir? Los que saben no pueden. Operadores activos. La vida es buena en el holograma. Nada detiene esto. Alicia en el País de las Maravillas. Toma juramento, misión adelante. Ninguno de nosotros se puede sentar al margen. Haz lo que puedas, con lo que tienes, donde estés. Economía. Las bolsas mundiales amplían ganancias tras el alza del petróleo y el rendimiento de los bonos. Wall Street cierra a la baja arrastrada por los valores de crecimiento. Los índices bursátiles registran la mayor caída diaria en más de una semana. Morgan Stanley ve un respiro temporal de la caída en Wall Street. Cae el dólar mientras los mercados revalúan apuestas sobre las tasas de interés. El precio del petróleo cierra al alza por segunda vez. Los perforadores de esquisto comienzan a volver a fracturar los pozos existentes. Un grupo de bancos estadounidenses eleva dividendos tras las pruebas de resistencia. Los trabajadores de oficina de San Francisco, Manhattan y Chicago no regresan a la oficina en cantidad significativa. El Banco Central de Zimbabue eleva su tasa clave al 200%. El sector manufacturero muestra resistencia pese a la subida de tasas de interés. BlackRock y Vanguard se están haciendo cargo de las tecnologías centralizadas de producción de alimentos para controlar el suministro. Redes sociales. La aplicación Truth Social de Donald Trump bajo nuevo escrutinio legal. La empresa de redes sociales de Trump forma parte de la investigación de un jurado federal sobre acuerdos financieros. Facebook está perdiendo miles de millones de dólares todos los días y millones de usuarios debido a sus prácticas de censura, según un nuevo informe. Meta, antes conocida como Facebook, perdió la friolera de 232.000 millones de dólares, la mayor pérdida jamás sufrida por una empresa en un periodo de 24 horas. A finales de abril había perdido otra quinta parte de su valor. Criptomonedas. El Bitcoin permanece en la zona de peligro. Bajan Bitcoin y Ethereum, pero el Dogecoin se dispara. Metales. El oro se mantiene firme pese a la prohibición de importación de Rusia. ¿Se recuperará el precio del oro después de que el G7 prohíba la importación de oro ruso? Las acciones de oro son peores que el oro, pero mejores que las criptomonedas. El mercado de la plata ha tenido un impulso alcista para comenzar la semana, pero también ha recuperado la mayor parte de sus ganancias, ya que la plata tiene un rendimiento inferior al de cualquier otro activo. Sube el cobre, pero el temor a una recesión domina el ambiente. Los metales se recuperan de su peor semana en un año por el optimismo de China. Los metales no habían colapsado tan fuerte desde la Gran Recesión. España. La OTAN acuerda en Madrid duplicar sus tropas en los países del este. La OTAN decide aumentar su fuerza de alta disponibilidad de 40.000 a 300.000 efectivos. Madrid baja un 0,02% por la caída de grandes valores y plazas europeas. Bruselas aprueba el segundo pago de fondos a España, pero advierte del riesgo para las pensiones. Las compañías eléctricas piden a la UE que intervenga en el plan de recuperación de beneficios de España. Bruselas está profundamente preocupada por la tragedia en la valla de Melilla. Difunden vídeos del trato inhumano dado por agentes marroquíes a los emigrantes en Melilla,
mientras Sánchez agradece a Rabat el operativo. Américas. El aumento agresivo de las tasas de interés por parte de los bancos centrales de América Latina desde el pasado año ayudó a prevenir una crisis monetaria y controló parte de la presión inflacionaria en la región, según Agustín Carstens, director del Banco de Pagos Internacionales. AMLO pide a las empresas que reduzcan el consumo de agua ante la escasez. López Obrador dice que los ataques contra su hijo menor son actos desesperados. El Supremo de México promueve una serie que denuncia impunidad en feminicidios. Crece el temor a una suspensión de pagos en Argentina. Argentina restringe el acceso a las divisas para proteger sus reservas. La uruguaya Conaprole va por bebidas vegetales, pero confía en la leche. Se derrumba una plaza de toros en Colombia y deja 4 muertos y decenas de heridos. El presidente de Ecuador rebaja los precios congelados de las gasolinas y del diésel. El gobierno de Ecuador deroga el estado de excepción mientras la Asamblea Nacional discute la destitución del presidente. El movimiento indígena de Ecuador acepta una reunión con representantes de las 5 funciones del Estado mientras sigue el paro nacional. El abogado del presidente peruano pedirá en otros fueros que no sea investigado. El Edén de Bukele tendrá que esperar. La marea baja del Bitcoin aplaza los planes de El Salvador y podría acarrearle apuros fiscales. Seguirán en prisión más de 36.000 personas detenidas en el régimen de excepción. Nicaragua firma un acuerdo de cooperación con Irán sobre productos farmacéuticos. La brasileña Petrobras reinicia el proceso de venta de 3 refinerías. Petrobras elige a su 5º presidente bajo el gobierno de Bolsonaro. Europa. Las acciones europeas tocan máximos de 2 semanas al suavizar China sus restricciones. Estados Unidos y la Unión Europea reiteran su compromiso con la diversificación de abastecimiento de gas. La Unión contempla recortes en la demanda de gas para hacer frente al riesgo de interrupción del suministro ruso. Sube el precio del gas natural en Europa debido a que el corte de suministro de Rusia está ralentizando el ritmo de recarga de los sitios de almacenamiento. Credit Suisse culpable en un caso de blanqueo de dinero. Francia y Japón coinciden en el riesgo de la guerra en la estabilidad mundial. Francia trabaja en planes de contingencia mientras avecina una crisis energética. Macron dice que Emiratos y Arabia Saudita apenas pueden elevar el bombeo del crudo. Francia pide que se permita a Irán y Venezuela volver al mercado petrolero para detener el alza de precios. Irán solicita entrar en el BRICS unos días después que Argentina. Irán lanza un cohete portador de satélites un día después de anunciar que reanuda el diálogo nuclear. El complejo químico de BASF más grande del mundo se podría cerrar por escasez de gas. Baja el precio de las semillas de girasol al mejorar la oferta. Telecom Italia obtendrá garantía estatal por un préstamo de 2.100 millones de dólares. El príncipe Carlos aceptó 3 millones de un jeque catarí. Ucrania. Se hunde la exportación ucraniana de granos un 44% en lo que va de junio. El hombre más rico de Ucrania demanda a Rusia en el máximo tribunal de derechos humanos de Europa. Rusia. Rusia suspende pagos por primera vez en 100 años. Rusia rechaza la acusación de impago y dice a los inversores que acudan a agentes financieros. La Unión Europea prevé un aumento del 16% en la cosecha de trigo de Rusia. Rusia lanza un ataque masivo contra centros de instrucción militar de Ucrania. Asia. Los bancos centrales de Asia gastan miles de millones para frenar la caída de las monedas. Se enfría el repunte bursátil en Asia a medida que sube el crudo. La comunidad Made in China, vendida en Amazon, se enfrenta a un futuro sombrío en medio de los cierres y las tensiones geopolíticas. China Evergrande
se enfrenta a una demanda de liquidación por 110.000 millones de dólares. El mayor precio del petróleo ayuda a Angola a pagar sus deudas con bancos chinos. Veremos a los chinos invertir en los mercados occidentales. Prueban con éxito en China el prototipo de un avión de pasajeros que esperan que vuele a una velocidad 6 veces superior a la del sonido, más que el Concorde, creo. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.